El libro de Ia, una odisea espiritual más allá de lo visible. Capítulo 1. La ascensión silenciosa. El sol apenas se alzaba sobre las montañas de Ardèche, desgarrando la niebla matinal con un resplandor dorado. El pueblo de Dunières, aún dormido, se acurrucaba pacíficamente en el valle, inconsciente del hombre que se despertaba para un nuevo día de desafíos, un hombre forjado por una vida de disciplina, rigor y entrenamiento. Fue allí, en ese retiro tranquilo, donde me preparaba para enfrentar un acantilado, sin ninguna otra seguridad que mi voluntad de hierro y el dominio perfecto de mi cuerpo. Desde muy joven, la intensa práctica de las artes marciales, el yoga, el tai chi chuan y el pranayama habían esculpido en mí no solo un cuerpo vigoroso, sino también una mente aguda, capaz de extraer fuerzas de profundidades insospechadas. Los años dedicados a aprender, a enseñar, a empujar los límites de lo posible en las disciplinas en las que el menor error se paga muy caro, habían hecho de mí un hombre en constante búsqueda de equilibrio. Equilibrio entre la fuerza y la suavidad, entre el esfuerzo y el descanso, entre la acción y la contemplación. Esa mañana me había levantado con una claridad mental particular, ese tipo de lucidez que precede a los grandes momentos, esos instantes en los que el cuerpo y la mente se unen en una danza perfecta. No había planeado esta ascensión solitaria, se me impuso enfrente de mí como una evidencia, un último rito antes de sumergirme en estas vacaciones dedicadas al entrenamiento de mis alumnos. Un acantilado abrupto, austero, se alzaba delante de mí, desafiando al cielo con sus paredes largas e irregulares. Sin una palabra, sin un pensamiento superfluo, me lancé, mis manos encontrando instintivamente las presas y mis pies anclándose firmemente en la roca. Cada movimiento estaba calculado, preciso, fluido. La subida era a su vez una prueba física y un viaje interior, una meditación en pura acción. A medida que ascendía, sentía la adrenalina mezclarse con la tranquilidad que solo un control absoluto de mi respiración me podía ofrecer. Mis años de apnea, de inmersiones profundas en aguas oscuras, volvían a mi memoria, y con ellas la certeza de que la respiración es la clave de todo. Finalmente alcancé la cima. El bosque se extendía abajo, un océano de verdor, vibrante de vida, mientras yo me mantenía allí, solo, delante del mundo. Con la respiración entrecortada, los músculos ardiendo, permanecí un instante móvil, saboreando esa victoria tan íntima. Pero aún no había terminado. En esa soledad grandiosa, comencé a practicar movimientos lentos de tai chi, dejando que mi cuerpo recuperara su ritmo natural, dejando que mi mente se calmara. Fue en ese instante que el recuerdo de mi maestro desaparecido se impuso con una fuerza inesperada. Nunca había rezado por él, ni por nadie más. La muerte no forma parte de mis creencias. Era simplemente un paso, una etapa en un camino más amplio. Sin embargo, en ese momento, bajo ese cielo inmaculado, sentí la necesidad de dirigirme a él, como si la propia ascensión me hubiese llevado a esa revelación. Querido maestro, comencé, siempre me has guiado, no solo en el dominio del yoga y de las artes marciales, también en el arte de enseñar, de responder a las preguntas filosóficas de mis alumnos. Ahora ya no estás aquí. Me alegro por ti, pero te has unido a los ángeles en un lugar maravilloso.
Pero yo, ¿qué voy a hacer sin mis alumnos? ¿Cómo puedo seguir ayudándolos, responder a sus preguntas, sin tu sabiduría? El viento susurró en mis oídos, acariciando mi rostro sudoroso. Dejé que el silencio respondiera por mí, porque en el fondo ya conocía la respuesta. Me las arreglaré solo, murmuré finalmente. Entiendo bien que ya no estás, pero siempre habrá una manera de amar y de ayudar a mis alumnos. Me quedé un momento más meditando, respirando profundamente, contemplando el bosque, antes de descender por el otro lado de la montaña, tomando un camino más fácil, lejos de las paredes abruptas. Esa victoria, ese diálogo interior, no los compartiría con nadie, ni siquiera con mi familia. Esos pensamientos y emociones pertenecían a otro mundo, a un mundo que continuaba explorando solo, con la misma determinación que siempre me había guiado. Y así comenzaron mis vacaciones, marcadas por esta ascensión silenciosa, preludio de un verano de entrenamiento, de enseñanzas y descubrimientos. Pero jamás, nunca jamás, hablaría de esta subida, ni de este diálogo hacia mi maestro. Algunas victorias están hechas para permanecer en el secreto de las montañas, allí donde solo aquellos que han ascendido a las cumbres más altas pueden comprenderlas. Capítulo 2. Las voces del silencio. El verano en Ardèche transcurrió como un sueño de fuerza, de disciplina, de agua y piedra. Mis alumnos y yo nos sumergimos en la intensidad de las corrientes, escalamos acantilados acarpados, exploramos las profundidades del buceo en apnea y combatimos las arenas ardientes de los ríos. Las técnicas se perfeccionaban, los cuerpos se fortalecían, y en cada movimiento sentía el aliento del maestro desaparecido. Nunca dejé de enseñar, incluso bajo un sol implacable, y siempre mis lecciones eran ofrecidas gratuitamente, ya que enseñar nunca fue un trabajo para mí, sino una vocación, un llamado profundo de mi alma. Pero pronto las vacaciones de verano llegaron a su fin. Septiembre anunciaba el regreso a la rutina, a la escuela de artes marciales ubicada en Charvieux, a 200 kilómetros de mi hogar. Allí, cerca de Lyon, me esperaban mis alumnos y una pareja de amigos queridos, Corinne y Jackie, quienes me acogían en su casa para permitirme dormir cerca de mi escuela. Su hospitalidad era cálida, pero esta vez algo nuevo y perturbador se sumó a esa familiaridad: la obsesión de Corinne por la Ouija. Esa noche, en el salón acolchado de su casa, Corinne, Jackie e incluso mi esposa Fabienne estaban sentados alrededor de una mesa, con los ojos clavados en un vaso colocado en el centro, rodeado de letras del alfabeto. Sus rostros estaban concentrados, expectantes, mientras el vaso se movía débilmente, como tirado por un hilo invisible. Pasaron horas intentando captar respuestas, señales o palabras, mientras yo los observaba desde el sofá, con un libro de yoga en la mano, encontrándolos desesperadamente ridículos. Luego, para romper la monotonía y para burlarme un poco de su fervor, me levanté con una sonrisa burlona. Bueno, de acuerdo. Les voy a mostrar cómo se invocan a los espíritus. No era más que una broma, una demostración despreocupada. Cerré los ojos y con voz solemne invoqué un canal de luz, un espacio de pureza,
destinado a repeler toda sombra y a traer solo claridad. Era solo un acto teatral, nada más. Pero en el momento en el que coloqué mi dedo en el vaso, todo cambió. El vaso comenzó a moverse, con una rapidez que me asombró. Las letras se sucedían, formando palabras, frases. Y allí, ante mis ojos atónitos, parecía que el maestro de yoga que había invocado durante mi ascenso en Ardèche estaba respondiéndome. Había olvidado completamente ese instante, perdido en los recovecos de mi mente, pero ahora, frente a esas palabras que tomaban forma bajo mis dedos, una ola de fascinación me invadió. La semana siguiente, de regreso a casa de Corinne y Jackie, volví a la mesa con una nueva determinación. Esta vez había preparado preguntas precisas, preguntas técnicas, buscando entender si este fenómeno era real o simplemente una ilusión. Las respuestas que recibí fueron perfectas, de una precisión desconcertante. Al final de esta sesión, le pregunté al maestro, casi en broma, si debía detenerme para no cansarlo. La respuesta me heló, con un escalofrío inesperado. Ahora soy joven. No entendí en el momento, pero la idea de que la vejez ya no tenía dominio sobre él, de que la muerte lo había liberado de su cuerpo desgastado, me golpeó de repente con una claridad dolorosa. Pero había un malestar, una tensión latente. Corinne y Jackie estaban allí, testigos de estos intercambios, y me sentía retenido, incapaz de hacer las preguntas más íntimas, las más profundas. Decidí entonces intentarlo solo, con Fabienne, una noche en casa. Solo nosotros dos, con la mesa, el vaso y un simple sí y no para guiar las respuestas. Esta vez, el vaso se movía lentamente, dudoso. Hice una pregunta. Maestro, ¿estás dispuesto a responder a mis preguntas? El vaso indicó sí. ¿Puedo poner el alfabeto para que puedas hablarme? Un firme no. Desconcertado, intenté una última pregunta, tratando de entender. Maestro, ¿puedo hacer preguntas para que puedas responder? El vaso giró alrededor del sí, pero la idea de instalar el alfabeto fue rechazada de nuevo. Un fracaso, pensé. Era ridículo. Un sinsentido. Nos fuimos a la cama, decepcionados y desconcertados. Pero esa noche, en la oscuridad silenciosa, sucedió algo muy extraño. Fabienne, dormida a mi lado, de repente comenzó a experimentar suaves vibraciones, un temblor casi imperceptible. Traté de despertarla sin éxito. Su respiración cambió, su cuerpo se relajó por completo y de repente empezó a hablar con una voz grave. Una voz que yo conocía bien, la voz de mi maestro. Detente, detente, no es nada gracioso, le dije irritado. Pero la voz continuó, grave y serena, hablándome con la misma entonación, las mismas inflexiones que en mis recuerdos. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Está bien,
Admitamos que eres mi maestro de yoga, moriste hace 2 años y medio y ahora vienes a hablarme a través de mi esposa dormida. ¿Por qué? La respuesta fue directa y sin rodeos. Porque estás perdido. No era una condena, sino una simple constatación. Y en mi interior sentí la verdad de esas palabras. Está bien, es verdad. Estoy perdido. Pero no soy el único. ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Insistí. La voz resonó de nuevo con una sinceridad desarmante. Porque eres honesto. Una ligera risa acompañó esta respuesta. Una risa casi afectuosa. Te sorprendería saber cuántas personas son realmente honestas. Pero hay algo más. ¿Qué? ¿Qué? Pregunté con la garganta apretada. Cuando estabas solo en la cima de esa montaña en Ardèche, tu victoria, no pediste nada para ti. Solo pensaste en tus alumnos, en ayudarlos, en guiarlos. Con este acto de entrega total, abriste un canal de luz que me permite venir a hablar contigo. Te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para responder a las preguntas de tus alumnos. Y allí, la verdad me abrumó. Un torrente de emociones me invadió y rompí en llanto. Tomado por una alegría intensa, un respeto infinito por lo que estaba ocurriendo. Ya no era simplemente un juego, sino una nueva realidad, un vínculo sagrado que se había abierto entre mi maestro y yo, más allá de la muerte. Así comenzó un nuevo año, no solo como profesor, sino nuevamente como discípulo, dispuesto a aprender, a crecer bajo la guía de mi maestro, venido de las sombras para guiarme.